Eh, Muy buenos días, gracias por la invitación. Como usted le mencioné informalmente, mi nombre es Edgar Montezuma Velázquez. Yo estudié el doctorado en Ingeniería Química en la Universidad Estatal de Ohio. También estuve haciendo estudios de maestría, pero no llegué a terminar, en el Tecnológico de Monterrey. Y soy egresado orgullosamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como ingeniero químico. También preparatoriano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la educación básica y la educación media secundaria la llevé a cabo en mi municipio natal, Cárdenas, San Luis Potosí, y he realizado trabajo en la industria. Trabajé 7 años en la industria de los plásticos, de los polímeros, en la industria metalúrgica, y también he realizado estancias de investigación en la Universidad de Los Ángeles, la Universidad de California en Los Ángeles, en la Universidad de Western Ontario en 2 ocasiones. He trabajado en las áreas de la química y de la ingeniería química, pero la siguiente opción es que tengo 30 años de haber regresado con el doctorado a esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí como profesor de tiempo completo. Soy de los primeros 10 repatriados en la época de los 90, bajo la presidencia de Salinas y la dirección del CONACYT del doctor Miguel José Yacamán. Crearon un programa para atraer investigadores y profesores a las universidades mexicanas. Mi esposa y yo fuimos, ella el número 2 y yo el número 10 de los repatriados a nivel nacional. Y pues mi trabajo como profesor me ha dado pues muchas satisfacciones. En los años 70, cuando nosotros estudiamos la licenciatura, se empezó a abrir la profesión, las ingenierías a nivel internacional. Tuvimos noticia de igual los primeros ingenieros químicos trabajando para la industria minera en Estados Unidos y algunos en la industria petrolera. Mi primer trabajo como ingeniero de planta en Uniroyal, en la ciudad de Querétaro, nos permitió ir al extranjero a entrenamiento, en particular sobre la fabricación de las llantas, los neumáticos. Ahora son de la marca Michelin. Muchos de mis compañeros estuvieron en Venezuela, en Alemania, en Holanda. Yo en particular estuve en Armour, Oklahoma, recibiendo entrenamiento. De ahí vimos la importancia de los estudios de posgrado, que había muchos ingenieros de planta con estudios de maestría y doctorado en el extranjero, y pues haber tenido acceso a una educación de licenciatura. En aquellos años considerábamos que podíamos viajar al extranjero y ejercer en el extranjero. Pues a mí la primera opción de realizar estudios de posgrado era en el Tecnológico de Monterrey, porque en realidad en México no había estudios de posgrados en el área de ingeniería química, y por esa razón fui a Monterrey y me inscribí a un programa de ingeniería química en el Tecnológico de Monterrey. Ahí tuve contacto con los primeros doctores en ciencias en ingeniería química, quienes me invitaron a trabajar para la compañía Hojalata y Lámina del grupo Alfa, y ahí específicamente trabajé en investigación y desarrollo. En esa compañía es famosa porque desarrollaron un proceso para producir fierro metálico para partir de minerales de fierro. En aquellos años, el grupo donde yo trabajé, se hicieron 3 patentes y se desarrollaron 2 plantas a nivel industrial. Por cuestiones económicas que dominan siempre en el mundo, la compañía tuvo necesidad de cerrar sus áreas de investigación, de arranque de plantas, y pues hubo un cambio drástico en mi desarrollo profesional. Mis compañeros de trabajo, algunos de ellos se fueron a Inglaterra a hacer doctorado. Mis jefes se regresaron a Estados Unidos a continuar con estudios de doctorado,
y yo en particular terminé trabajando para Industrial Minera México en el área de desarrollo de productos. Yo nunca fui realmente supervisor encargado de producción, yo siempre estuve en el área de desarrollo de nuevos productos, en investigación básica, en desarrollo de tecnología, cosa que pues a nivel industrial es bastante difícil, sobre todo en Minera México, porque eran procesos térmicos de muy alta temperatura. En ese entonces ahí había una gran necesidad de recuperar el oro y la plata que salía por chimenea en polvo casi imperceptible, pero que al final de proceso el polvo que se tiraba a la atmósfera tenía hasta 100 gramos de oro por tonelada y 1 kilo de plata por tonelada, y al mismo tiempo se tenía que hacer una revalorización, un rediseño de las líneas de captura de polvo, y pues la aplicación fue genial porque en esos años empezaba la legislación ambiental a aplicar a nivel industrial, y pues a ellos les surgía resolver dos problemas: recuperar el oro y la plata de las corrientes de aire con polvo que salían por chimenea, y al mismo tiempo cumplir con las normas ambientales. Entonces desarrollamos diseñamos procesos junto con otro egresado de esta facultad, que era el encargado del Departamento de Diseño de Control de Equipos de Ventilación. Y pues, para serle sincero, el trabajo en la industria minera se me hizo muy difícil, con mucho trabajo a temperaturas elevadas, mucha contaminación, y sí era un trabajo difícil, pero al mismo tiempo era un reto tecnológico, un reto de conocimientos, y en ese entonces dije que yo no estaba plenamente preparado para hacer los mejores diseños de las plantas. También hice trabajo sobre áreas específicas de ingeniería química, sobre reacciones químicas. En Monterrey, en hojalata y lámina, eran reacciones de reducción de minerales de fierro, y en Minera México eran reacciones de oxidación de minerales de plomo con azufre. Entonces no teníamos la oportunidad de hacer reportes hacia el público porque era trabajo, la compañera propietaria de todo lo que nosotros hacíamos en la planta. Y pues sí fue difícil dejar la industria porque pues nos pagaban muy bien. Afortunadamente sí nos pagaban muy bien, pero por la misma época mis compañeros de Monterrey estaban regresando de Inglaterra con un grado de doctor. Mis compañeros que se habían ido a Estados Unidos estaban quedándose a trabajar en Carolina del Norte, en Tennessee, y pues a mí me llamó la atención, yo tengo que llegar a esa misma situación, y estaba aplicando yo, haciendo solicitudes para ingreso en las universidades de Estados Unidos, no en las universidades que les llaman el Ivy League en Estados Unidos, pero de nivel intermedio, porque sabía que podía acceder a esa educación. Y sobre todo no había becas para estudiar en el extranjero, no había becas, el programa de becas no existía aquí en México. Y pues hubo otra situación, la que es ahora mi esposa ya había ingresado a un programa de doctorado en Ohio State. Entonces eso me hizo cambiar a mí mi bandera de irme a Kentucky, a Iowa, irme hacia Ohio State. Y ahí inicié yo el programa de ingeniería química bajo la dirección de la primera mujer maestra de ingeniería química en el departamento correspondiente de la Universidad Estatal de Ohio. En aquellos años en Estados Unidos había la tendencia de la equidad de género. Estudié, fui el primer estudiante de doctorado de la doctora Yumi Doskan, y después de 6 años obtuve el doctorado en ingeniería química. Trabajé 2 líneas específicas de investigación: oxidación parcial de hidrocarburos ligeros. ¿Qué son ¿Por qué era el interés de los hidrocarburos ligeros? Resolver problemas de contaminación ambiental.
en base a utilizar el gas natural que en toda la época se sigue tirando en los campos petroleros, en las refinerías, para fabricar anhidrido maleico. Ese proceso utilizaba benceno y ahora se utiliza propiamente butano y propano, y también estábamos trabajando con el gas natural para producir alcoholes y aldehídos, y esa fue mi tesis de maestría, tendiente a resolver problemas ambientales. En la tesis de doctorado trabajé con fracciones de petróleo para eliminar el azufre. Todos sabemos que las gasolinas, sobre todo el diésel, vienen acompañados de compuestos que dan mucho olor y contaminan grandemente. Ahora la política ambiental es producir diésel de ultra bajo azufre, y eso fueron mis tesis de doctorado. En uno de los congresos internacionales que yo asistí, el doctor Miguel José Yacamal, quien también hacía estudios de catálisis heterogénea, era director de ciencia básica del CONACYT, tenía otro diferente nombre ahora él fue el director, y una de sus asistentes, la directora de becas, que ya existía el departamento de becas en el 91, crearon un programa de repatriación, pues no de científicos, sino profesionistas con grado de doctor alrededor del mundo, de origen mexicano, que quisieran regresar a México como profesores a las universidades y a los centros de investigación en México. Como mi esposa ya tenía más tiempo de haber obtenido el doctorado y había ocupado ya plaza de profesor asistente en Ohio State, y habiendo hecho estancias postdoctorales, ella recibió ofertas de trabajo en Mérida, en un centro de investigación de CONACYT en Mérida, del Instituto de Química de la UNAM, del CINVESTAF, y pues yo tenía todo mi corazón puesto en Monterrey. Yo hice solicitudes para entrar como profesor a la Autónoma de Nuevo León y al Tecnológico de Monterrey, pero pues la familia y las raíces dominan, y regresamos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aquí nuestro primer trabajo, bajo la rectoría del licenciado Alfonso Lastras y como director de la Escuela de Ciencias Químicas, el doctor Roberto Leiva, nuestro primer trabajo fue crear las condiciones para que en esta escuela se establecieran los programas de maestría y de doctorado en el área de ingeniería química, ciencias químicas e ingeniería de alimentos. Afortunadamente el rector Lastras en ese sentido fue una persona muy visionaria, ¿sí? Y después de eso, nosotros en el 94 iniciamos un programa de maestría en ingeniería química, y básicamente eso me he dedicado mis 30 años a ser profesor en la licenciatura y en los posgrados de química e ingeniería química. He tenido a lo largo de mis años de profesor, ya tengo alrededor de 60 estudiantes que egresaron de mi grupo con grado de doctor y grado de maestría. En grado de doctor, al igual que todos los estudiantes que trabajan en mi grupo de investigación, se han ido a hacer trabajo en la misma área. Yo hago reacciones con luz, estudio la fotoquímica de los compuestos orgánicos, tanto en el aire como en el agua. Y eso es lo que hacemos ahora, estudios sobre contaminación ambiental de oxidación fotoquímica. Hay dos mexicanos muy conocidos en el área de fotoquímica. Ya saben que es el doctor Mario Molina, que hizo la química atmosférica, y hay otro profesor con el cual nosotros trabajamos en California, en la Universidad de California de Los Ángeles, el doctor Miguel García Garibay, y nuestros estudios sobre oxidación de contaminantes orgánicos en cuerpos de agua lo hemos publicado en numerosas revistas. Mis estudiantes ahora en la Universidad de Zacatecas, la Universidad del Carmen, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, siguen las mismas líneas de investigación, porque pues desarrollamos nuevos materiales
de origen óxidos metálicos, óxidos cerámicos, y hacemos el estudio de la oxidación de compuestos como medicamentos que van a la corriente de agua. Hemos hecho estudios sobre plaguicidas, como los plaguicidas que utilizan en la zona media para el combate de las plagas de ácaros y de mosca de la fruta en la zona media, en las zonas naranjeras. Son compuestos muy tóxicos, pero son compuestos que la naturaleza puede oxidar por acción fotoquímica, con la luz del sol, con acción bacteriana, siempre y cuando nosotros no rebasemos los límites que la propia naturaleza nos establece. Entonces nosotros buscamos métodos alternativos para la eliminación de esos compuestos. Eso es básicamente lo que nos hemos dedicado en nuestro grupo de investigación, ¿sí? Como al igual que en la ciencia, todavía existe al igual que en otras ramas de la ciencia, todavía existe un largo camino del desarrollo de ciencia básica a la aplicación. Aquí en México somos muchos grupos ya trabajando en procesos avanzados de oxidación por fotoquímica, por química dura, pero en grupos de investigación con mayor poder económico han desarrollado ya plantas para tratamiento de aguas por tecnología solar. Una de ellas muy conocida es en Almería, en España, y otra con capital alemán. Otras de ellas están desarrollando tecnología basada en la misma fotoquímica, tecnología para fabricación de celdas solares de origen orgánico. Nosotros iniciamos esa área, pero no hemos continuado. Uno de nuestros alumnos se fue a estudiar a España y estuvo haciendo estancias en Alemania, y desafortunadamente pues se quedó en España trabajando en el desarrollo de celdas solares orgánicas. Pues simplemente limpiamos el medio ambiente, desarrollamos tecnologías limpias. Quizá en mi grupo no me toque a mí ver las aplicaciones industriales, pero los herederos del grupo, los estudiantes del grupo, es posible que sí puedan desarrollar la tecnología. ¿Cómo he captado yo a la gran mayoría de los estudiantes que han obtenido el grado de maestría o doctorado en mi grupo? Básicamente es con el contacto directo. Contacto directo a través de mi cátedra aquí en la universidad, la cátedra de conferencias invitadas que he impartido en Veracruz, en Tabasco, sobre todo en Nuevo León. Tengo un contacto muy fuerte con la Autónoma de Nuevo León, y básicamente de esa forma he captado a mis estudiantes. De los estudiantes del verano de la ciencia, pues uno de ellos es el que estudió en España, que hace desarrollo de celdas solares. Él inició en mi grupo como estudiante del verano de la ciencia. Por conveniencia propia de él se fue al extranjero, fue becario de Composite. Él estuvo en Madrid y terminó en Barcelona, ahora trabaja en Barcelona, pero él fue de mis estudiantes del verano de la ciencia. Los estudiantes de la Universidad de Veracruz que yo he tenido también llegaron por el verano de la ciencia, pero uno de ellos no llegó por el programa de verano de la ciencia de la Universidad Autónoma de San Luis, llegó por el de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿sí? Y entonces pues la estancia aquí del verano es muy corta. Yo quisiera que fuera más larga, ¿no? Para que se quedaran a trabajar con nosotros, pero pues bueno, tiene que cubrir sus expectativas. También he tenido estudiantes de preparatoria por estancias cortas. De los estudiantes que llegan luego a veces a la Olimpiada de Química y Biología, yo tuve 2 estudiantes de ese nivel, ¿sí? Y para aprender a hacer cosas de laboratorio hay que estar en la mesa, hay que manejar los equipos, y eso solo lo dan las estancias en los laboratorios. También, además del verano de la ciencia, he tenido muchos estudiantes de servicio social, de licenciatura, y una vez que
le agarran sabor, cariño a los procesos químicos, se deciden a estudiar posgrado. Y como parte final, les quiero decir que sí hay egresados que son profesores en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad de Zacatecas, en la Universidad del Carmen, allá en la zona caliente de México, sí. Pero también tengo egresados, que la mayoría de mis egresados están en la industria, ¿sí? ¿Qué beneficios tuvieron al estar conmigo y que los hizo personal valioso para la industria? Hacemos uso de muchos equipos analíticos. Entonces tienen un entrenamiento para desarrollo de pruebas de laboratorio, desarrollo de pruebas de planta, porque tienen la confianza en manejar los equipos. Y una tesis de maestría y sobre todo una tesis de doctorado, hay que llegar hasta el concepto básico de la operación de los equipos. Entonces salen con la capacidad plena de entender un proceso nuevo porque tienen el entrenamiento de lectura y comprensión. Y una de las partes más importantes en el trabajo industrial es que sean capaces de dirigir un grupo de trabajo. Entonces, eso se aprende también en un laboratorio de investigación. ¿Sí? Y pues, ¿qué beneficios, qué otros dos, cómo promovería yo los estudios a los jóvenes para que ingresen al área de investigación? Pues lo primero es motivar a obtener una educación de calidad, no importa que sea educación básica del sector público, del sector privado, pero la educación en todos los niveles debe de ser de calidad, debe de ser impartida, los grupos de trabajo deben de ser profesionales completamente, profesionales de la educación, profesores de tiempo completo, profesores de carrera, ¿sí? La vinculación con la industria pues ya se dará a nivel de la universidad, pero la educación básica, la educación media deben de ser profesores de calidad. Afortunadamente hubo un movimiento en México para que las universidades incrementaran su número de profesores, sus investigadores, se crearon centros de investigación y eso ha dado lugar a que los profesionistas de México sí tengan pues un lugar en el mundo, que ya no competimos contra los egresados de otras universidades de México, competimos a nivel mundial. Los ejemplos claros, aquí en Contitech contrataban ingenieros alemanes y ahora todos los encargados, todos los operadores de planta son egresados de nuestra escuela, de mandos superiores, mandos medios y ingenieros de recién contratados son de nuestra escuela. ¿Sí? Ya competimos, ya los alemanes ya se quedan en Alemania y vienen a hacer las vinculaciones con el extranjero. Otras empresas, por ejemplo, 3M tiene muchos egresados de nosotros a nivel doctorado, a nivel maestría.